Frases y reflexiones célebres de Karl Marx. ¿Te gustaría conocer las frases más interesantes de esta notable celebridad? A continuación podrás descubrir las mejores frases de Karl Marx, posiblemente la mente más revolucionaria de la política moderna. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Como podemos ver, Marx era un ateo convencido. La religión no tendría cabida en su concepción de Estado. Cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja para sí mismo. La idea de Dios es una idea que de forma individual podemos manipular a nuestro antojo, creando nuestra versión particular de lo que éste debería ser. La familia burguesa se basa en el capital, en el lucro privado. La burguesía sería la primera damnificada en una posible Europa comunista. Charlar y hacer son cosas diferentes, más bien antagónicas. Las palabras que no están respaldadas por hechos carecen de un valor real. La teoría del comunismo se puede reducir a una oración: abolir toda propiedad privada. En esta sencilla y clara cita, descubrimos cuál es el pilar principal de la ideología comunista. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. En la Europa del siglo XIX la burguesía dominaba totalmente la esfera política, obteniendo así el control total de la nación en la que vivían. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. El poderoso siempre ha intentado mantener su control sobre el pobre, haciendo de este último una persona totalmente desdichada. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. El proletariado, mucho más poderoso en número, puede obtener el control de las instituciones por la fuerza, siempre y cuando éste lo desee fervientemente. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Para poder obtener un conocimiento exhaustivo sobre un tema en concreto, la ciencia se revela como totalmente esencial. Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. La educación es la base por la cual se construye una sociedad. Sin educación, la sociedad verá gravemente mermadas sus capacidades. Proletarios de todos los países, uníos. En esta cita, Marx alienta al proletariado, para que unan sus esfuerzos y se atrevan a tomar el control de la nación. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Todo posee un valor, pero ese valor se lo damos nosotros. Quien posea el control de una economía otorgará el valor que él desea a cada cosa. El libro de Darwin es muy importante y me sirve como una base para la lucha de clases en la historia. Charles Darwin es, sin duda, otro gran pensador a tener en cuenta. Con su teoría de la evolución dejó a todos los creacionistas de la época anonadados. Para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que hay que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Este célebre pensador era un defensor acérrimo de su teoría del comunismo. Una teoría que sobre el papel puede revelarse como la más inteligente jamás pensada. El hombre es el ser supremo para el hombre. El hombre es el mayor enemigo de sí mismo. Muchas de las limitaciones con las que vivimos hoy en día son limitaciones autoimpuestas. Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, como si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada no estuviese abolida para 9/10 partes de la población. La burguesía, como es lógico, era totalmente contraria a la pérdida de la propiedad privada, pues con esta práctica perderían el control que tenían sobre el proletariado. La lucha contra la religión es la lucha contra aquel mundo cuyo aroma espiritual es la religión. La religión siempre ha ostentado desde sus principios un gran poder dentro de la sociedad. En un país laico la religión pasaría a ser un mero vestigio del pasado. Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. La economía es un factor importantísimo dentro de cualquier país, pues aquella persona que posea más riquezas tendrá una mayor capacidad de influencia en la vida de los demás.
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces, pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y la otra como farsa. Los grandes hechos de la historia pueden ser observados desde puntos de vista muy diferentes con el paso de los años. Crees en el amor como propiedad divina porque amas. Crees que Dios es sabio y bondadoso porque no conoces algo superior en ti mismo que la bondad y la inteligencia y crees que Dios existe, que es un ser, porque tú mismo existes y eres un ser. Todos tenemos el derecho de creer en Dios o no hacerlo, pero ¿hasta dónde debería llegar la influencia de la Iglesia dentro de una nación? Esa cuestión es totalmente ajena a nuestras creencias personales. La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra ella. La Iglesia siempre ha predicado una vida de austeridad, pero solo nos hace falta echar un vistazo en el Vaticano, para saber que sus máximos dirigentes no cumplen con esta práctica. La alienación religiosa es una alienación de segundo grado, expresa en forma de teoría justificativa lo absurdo que la hace nacer. Esta cita nos transmite algo muy cierto sobre la religión. La religión busca crear dentro de sus fieles una práctica extendida del conformismo, permitiendo de esta manera que el poderoso siempre ostente la mejor posición posible dentro de la sociedad. Los hombres contraen determinadas relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La economía en la que vivimos determina en gran medida nuestra capacidad de impacto sobre ella. Como bien nos dice el famoso refrán, el dinero llama al dinero. A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los individuos dentro de la sociedad civil. No debemos dejarnos llevar por un materialismo vacío y sin sentido, la vida puede ser mucho más. El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales, lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. El comunismo sería el gestor del trabajo de su población, intentando dar el valor apropiado a dicho trabajo.